Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y también desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo, pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. Se encuentran Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España, Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid, y Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento y de análisis más prestigiosos de la capital de Estados Unidos. El primer asunto tiene que ver con las consecuencias del atentado hace 48 horas en Manchester, en el Manchester Arena, en un concierto de Ariana Grande. 22 personas murieron, 59 resultaron heridas, y todo fue consecuencia de un hombre que hizo explotar una carga que llevaba y que tenía incluso puntillas y clavos. El Estado Islámico ha reivindicado el atentado. Theresa May, la primera ministra británica, ha dicho que se encuentra ese país, el Reino Unido, en estado de máxima alerta, y ha habido más detenciones. Hay reacciones en la gran prensa internacional a estas explosiones, a estas muertes causadas por Salman Abedi, un hombre de 22 años de origen libio. Es además un atentado muy grave el que se ha producido allí. Ha habido otros en conciertos o en salas de conciertos en Europa, como el de la Sala Bataclan en París en noviembre de 2015. Pero hay editoriales, decía yo. Por ejemplo, el diario The Washington Post titula The Best Response to the Tragedy in Manchester, es decir, la mejor respuesta a la tragedia en Manchester. El diario The New York Times trae otro artículo, y el Guardian de Londres también. Y lo que señalan estos artículos es que hay que responder a los atentados con un espíritu de diálogo, de unidad, de tolerancia, que es muy típico además de la ciudad de Manchester. Ahí recuerdan algunos de estos artículos, la matanza de Peterloo en 1816, cómo Manchester respondió de una manera muy liberal, por decirlo así. La pregunta es, y se la quiero formular a Pablo Pardo, estos llamamientos a la unidad, a que no haya división, serán útiles para evitar matanzas como esta del Manchester Arena, Pablo Pardo? Yo creo que la lucha contra el terrorismo se extiende en varios frentes. Desde luego que uno de ellos es el que indican estos editoriales. No se puede dividir a la sociedad, no se puede tratar de crear, digamos, grupos de sospechosos basados en su fe religiosa, etcétera. En este caso en concreto los musulmanes. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que los terroristas islámicos a quienes más han matado es a musulmanes, particularmente en sus países de origen. Ahora bien, también creo que hay que tener un poco cuidado cuando se plantean estas propuestas con muy buena fe. Es decir, tampoco se puede usar esta tolerancia como una especie de carta blanca para tolerar comportamientos y actitudes que son pro-terroristas. Y en este sentido tenemos muchos ejemplos. Es decir, en Londres había el famoso Londonistán, desde el cual se planearon muchos atentados terroristas. Tenemos, por ejemplo, el asesinato del líder de la oposición antitalibán en Afganistán, Ahmad Shah Massoud. Fue organizado desde Bruselas y sus asesinos estuvieron en libertad durante bastante tiempo. Tenemos, en el caso de España, Mustafa Sedmarian Nassar, que fue uno de los ideólogos de los atentados de 2004 que provocaron 199 muertos. Vivía en Londres pacíficamente y desde ahí se dedicaba a dar lecciones acerca de cómo había que matar gente. Y en España tenemos, por ejemplo, el ejemplo de ETA, que durante muchísimos años tuvo un santuario en Francia. Es decir, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Una cosa es efectivamente, digamos, la unidad cívica, otra cosa es tolerar comportamientos o favorecer a terroristas o convertir lo que en unos países son terroristas, en otros países luchadores de la libertad. Un ejemplo fantástico, Charlie Wilson, llevado al cine por Tom Hanks. Todo lo que sale en la película de Charlie Wilson que protagoniza Tom Hanks es mentira. Charlie Wilson estaba con los terroristas afganos más salvajes y nunca jamás estuvo con los moderados, como se presenta en la película. Es decir, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Por un lado es necesaria la unidad, es necesario no satanizar a nadie, pero por otro lado sí que hay que tener mucho cuidado a la hora de poner en práctica las leyes. Dori Toribio, dice la revista The Economist y dicen los otros editoriales que este es un ataque nuevamente contra el modo de vida
el modus vivendi de los occidentales, donde la gente quiere ir a un concierto, incluso en este caso niñas realmente que iban acompañadas por sus padres al concierto de Ariana Grande. Pero dice el Economist también que es imposible prevenir este tipo de ataques y da una estadística que llama mucho la atención. Según los servicios secretos ingleses, como por ejemplo el MI5, el MI5 en español, en el Reino Unido puede haber 3.000 extremistas, 3.000 personas a las que habría que vigilar 24 horas. Pero resulta que para vigilar a una persona bien habría que emplear 18 agentes las 24 horas. Y los servicios secretos, los servicios de inteligencia ingleses, británicos, solamente tienen capacidad para vigilar durante las 24 horas a 40 de estos 3.000 extremistas. ¿Qué lectura le da usted a esa estadística y a este llamamiento a la unidad de los grandes periódicos? Bueno, no es imposible porque se desarticulan muchos intentos terroristas, que esto a veces se nos olvida insistir en esto, y es el excelente trabajo que están haciendo las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia en muchos de nuestros países. Ahora bien, sí es imposible, o parece imposible, evitarlos todos. Y esta es la respuesta que aún no tenemos controlada desde Occidente si somos honestos, es decir, cómo evitar todos estos ataques. Se están desarticulando muchos, pero después ocurren atentados como este terrible en Manchester que vuelven a sacudir todo nuestro mundo occidental y nos hacen plantearnos estas reflexiones que, aunque como decías, son como buenas intenciones, buenas palabras. ¿Es esto suficiente? No es suficiente por sí mismo, pero también es necesario. Yo creo que estamos en un momento que precisamente porque no tenemos respuesta a cómo evitar del todo lo que está ocurriendo y porque son un tipo de ataques nuevos que van contra el centro, contra el núcleo de lo que somos, de lo que supone nuestra civilización, todas las respuestas están bien, todos los aportes están bien. También estos aportes de las buenas palabras, las buenas intenciones o las reflexiones más ideológicas, porque no olvidemos que ahora mismo cómo responder a estos atentados está dividiendo a muchos de nuestros países y está dividiendo a muchos de nuestros líderes. Tenemos a presidentes como el de Estados Unidos que apuestan por unas políticas más duras, incluso han sugerido, como sabemos en algunos momentos, vetar la entrada a todos los musulmanes al país porque apuestan por esta línea de control migratorio más duro como respuesta a los atentados terroristas del mundo. Pero luego tenemos otros ejemplos de políticos del mundo, como el expresidente de este país también, Barack Obama, que ponía el foco más ideológico. Decía que también había que, además de la lucha antiterrorista en el sentido más estricto desde la seguridad y sobre el terreno, también había que plantear un debate intelectual e ideológico para dar respuesta precisamente a estas preguntas de por qué están atacando nuestro modo de vida y cómo tenemos que responder ante esto. Y a mí es una reflexión que también me parece interesante, insisto, no solo, pero creo que también es importante, y como plantea The Economist o el Washington Post o The Guardian, plantean esta cuestión de que no debemos dejar que nos aterroricen, que no debemos cambiar nuestro modo de vida, que no debemos cuestionar lo que somos o cómo somos, o nuestros sistemas democráticos o nuestras opciones de ocio porque ocurran estos atentados terroristas, porque si hiciéramos esto, así es como ganarían los terroristas. Y esa última reflexión que trasladan desde lo personal a lo político, y es tampoco cuestionar nuestros sistemas de valores democráticos, porque un país que está gobernado por un sistema basado en la paranoia o en el miedo a que esto pueda ocurrir nunca lleva a buenas decisiones. Juan Carlos Hidalgo, la revista The Economist publica un listado donde en los últimos tiempos, cuáles han sido los años con mayor número de víctimas como consecuencia del terrorismo. Y está en primer lugar 1988, con aquel atentado en Lockerbie, en Escocia, cuando cayó una aeronave como consecuencia de una bomba. Después 1980, uno de los años en que ETA, la banda separatista y terrorista vasca, causó mayor número de atentados. Luego 1972, con los llamados Troubles en Irlanda del Norte, los problemas en español, en esa guerra que tenía el ejército republicano irlandés. Afortunadamente todo eso terminó con el acuerdo de Viernes Santo ya a finales de los años 90. Luego el año 2004 con los atentados a varios trenes de cercanías en Madrid, y posteriormente el año 2015 y el 2016, el 2015 con lo de la Sala Bataclan, los atentados en París, y 2016 con atentados a Bruselas y en otras ciudades europeas. ¿Vamos camino de un año tan grave como estos, o usted cree que no? No, bueno, ciertamente si nosotros vemos la tendencia de los últimos 40 años, más bien hemos visto una caída significativa en las muertes por concepto de terrorismo. Ha habido un pequeño aumento en los últimos 2-3 años, principalmente a raíz de los atentados en Francia, pero la tendencia de los últimos 40 años ha sido la caída. Comparto lo que han dicho Pablo y Dori en el sentido de que
de que estos editoriales llevan en gran parte la razón, en el sentido de que no podemos permitir que los terroristas triunfen en su objetivo último, con los cuales son dos principalmente, que es aterrorizar, hacer que cambiemos nuestro modo de vida, efectivamente, hacer de nuestras sociedades menos felices, menos llevables, y por otra parte, el lograr la realización de este choque de civilizaciones en donde efectivamente se genere odios y se genere suspicacias y segregación entre las distintas comunidades que conforman una sociedad. En este caso, en Europa, hay una minoría importante de musulmanes, es una minoría muy pequeña de esta minoría, la cual incurre en actos terroristas, pero lo que ellos pretenden es que el resto de la comunidad musulmana se sienta alienada por la mayoría cristiana o la mayoría de gente que no comparte la fe islámica en esos países. La alternativa también sería el triunfo de los populistas, el triunfo de estos elementos que vienen a generar odio, que vienen a generar divisiones en nombre de una mayor seguridad. Todavía no hemos visto, en el caso del Reino Unido, una reacción política a estos atentados, pero nuevamente, como señalé ayer, Theresa May tiene rasgos autoritarios muy claros. Ella fue ministra de Seguridad Interior durante mucho tiempo en el Reino Unido. Se caracterizó por su mano dura en cuanto a inmigrantes, en cuanto a temas de lucha contra el terrorismo, y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Es una realidad de que el terrorismo ha sido una constante en los últimos 50, 60 años en Europa. Vemos ahora un nuevo tipo de terrorismo, que es el terrorismo islámico, que presenta nuevos retos, pero nuevamente no podemos permitir de que este fenómeno cambie nuestro estilo de vida, porque eso sería entonces darle el triunfo a los terroristas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y desde el Centro Internacional de Noticias de este canal de NTN 24. Esta mañana, a las 8:35, hora local de Europa Occidental, de Roma, en el Vaticano, hubo un encuentro entre el Papa Francisco, un hombre que tiene ya 80 años, cumple 81 el 17 de diciembre, por una parte, y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que tiene 70 y cumple 71 el próximo 14 de junio, si la memoria no me falla. No era un encuentro fácil, porque hay que recordar que cuando Donald Trump era candidato y dijo que quería construir un muro para separar la frontera entre Estados Unidos y México, el Papa Francisco dijo que quien quiere levantar muros y no construir puentes no es cristiano. Después Trump dijo que el hecho de que un líder religioso cuestionara así la fe de una persona era una desgracia. Lo cierto del caso es que se reunieron hoy a las 8:35. Trump llegó con su esposa Melania, con su hija Ivanka, con su yerno Jared Kushner, con el secretario de Estado Rex Tillerson, con el asesor de seguridad, el señor McMaster, y con algunos otros integrantes de la delegación estadounidense. Se quedaron solos en un momento dado el Papa Francisco y Donald Trump con un traductor. El Papa hablaba en español, Trump en inglés. 29 minutos. Al final, el Papa le regaló una medalla de olivo al señor Donald Trump, le regaló algunas encíclicas en donde habla del cambio climático, y Trump a su vez le dio como regalo al Papa los libros de Martin Luther King, el líder afroamericano. Le preguntó el Papa a Melania Trump si le daba potitzo, que es una comida de Eslovenia, que le gusta muchísimo al Papa, pero parece ser que la señora Melania Trump no entendió muy bien y pensó que le estaban preguntando si ella le daba a su marido pizza en lugar de este plato típico de Eslovenia. Pero al final, el Papa se declaró contento de que estuviera Trump ahí y le dijo la siguiente frase: deseo que usted sea un instrumento de paz. La pregunta aquí es, Juan Carlos Hidalgo, ¿será Trump un instrumento de paz como quiere el Papa? Bueno, durante campaña Donald Trump manifestó mayor escepticismo sobre la sabiduría de las intervenciones militares de Estados Unidos en otros lugares, en otros países. Fue crítico de la guerra en Irak. Eso no cambió de que hace unas semanas, hace unos meses, bombardeara Siria, un bombardeo que fue a raíz del ataque químico que realizó probablemente el régimen de Bashar al-Assad contra la población.
Aún así, el bombardeo que realizó Donald Trump fue a instalaciones militares y no causó ningún tipo de bajas. Yo todavía no he logrado definir exactamente en dónde se ubica Donald Trump en materia de intervencionismo militar. Claramente me llamó poderosamente la atención que el único momento en que el establishment intelectual de Washington y New York ha salido a aplaudir a Trump es cuando bombardeó otro país. Y eso podría generar un incentivo perverso, puesto que sabemos de que a Trump le gusta el aplauso y en caso de que acrecienten sus problemas domésticos podría encontrarse en una situación entonces en donde efectivamente trate de desviar la atención doméstica a través de algún tipo de intervención militar, ya sea en Siria. Ya vemos de que la retórica contra Irán continúa bastante hostil y bueno, siempre está el problema de Corea del Norte. Sin embargo, a pesar de todo eso, creo yo que la proclividad de Donald Trump a intervenciones militares innecesarias es más baja de la que hubiéramos tenido con Hillary Clinton. Así que dentro de este contexto y dentro de lo que se puede esperar de un presidente de Estados Unidos como instrumento de paz, creo yo que existe más posibilidades de un ambiente más pacífico bajo Donald Trump que lo que hubiera sido la alternativa. ¿Está de acuerdo con Juan Carlos Hidalgo, Dori Toribio? Sí, y además yo tengo las expectativas tras este encuentro todavía más bajas, aunque creo que sí va a tener una utilidad que va a ser bastante práctica para el resto del mundo. Es decir, se acaban de reunir dos de los líderes más poderosos del mundo, son además dos figuras con personalidades muy potentes y que tuvieron problemas o desencuentros varios, múltiples, no solo el del muro, también recordemos que se enfrentaron por cuestiones de las políticas de acogida de refugiados sirios o por cuestiones del cambio climático durante 2016. Así que esta primera reunión parece que ha servido como para dejar atrás aquellos enfrentamientos y abrir la puerta a un nuevo tipo de relación, y teniendo en cuenta que Donald Trump después de esta reunión ha tuiteado que nunca iba a olvidar en su vida esta reunión y que además el Papa le había inspirado precisamente para ser un instrumento de paz, parece que a Donald Trump le ha impresionado el Papa, y esto en principio es bueno porque es una voz más a la que pasa a escuchar ahora el presidente de Estados Unidos, que como sabemos últimamente no tiene tantas voces, tantos consejeros a los que escuche. Esto es bueno si a partir de ahora, en lugar de tuitearse cosas, por ejemplo, el presidente puede levantar el teléfono y hablar con el Papa Francisco directamente. Aquí parece que se abre un nuevo canal de comunicación, y esto sí me parece en el sentido más práctico positivo, porque puede ayudar quizás a partir de ahora a mantener un diálogo más ágil, porque además, como sabemos, al Papa esto le gusta. Al Papa le gusta ser un actor importante en el panorama internacional. Pablo Pardo, 30 segundos. No, yo no estoy de acuerdo con mis compañeros. Creo que ha sido un encuentro entre dos populistas, uno que juega a ser malo y otro que juega a ser bueno. Trump creo que es extremadamente intervencionista, ha vuelto a llevar tropas de Estados Unidos a Somalia, donde hacía más de 20 años que no estaban, ha aumentado tremendamente la presencia militar en Siria, en Irak, presume de haber lanzado la bomba más grande que se ha lanzado nunca en Afganistán. Y bueno, respecto a los regalos, yo no creo que Trump nunca jamás vaya a estar sentado durante 2 minutos seguidos para leerse las encíclicas, con lo cual esas encíclicas acabarán en un archivo. Y los libros de Martin Luther King, habría que ver qué edición es. Hay que recordar que cuando Gordon Brown, el primer ministro británico, visitó a Barack Obama, Obama le dio unos DVDs comprados en Walmart. Si estos libros en una buena edición, de acuerdo, pero si no, a lo mejor incluso hasta puede ser una manera de despreciar al Papa. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Dori Toribio, Juan Carlos Hidalgo y Pablo Pardo. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.